salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor, y mis luchas terminarán cuando en la tumba mis restos están. Por los cielos cuando voy, oh Señor, Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor, y mis pecados se perdonó cuando en la cruz Cristo murió. En los cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Vamos por los cielos, oh Señor. En los cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra lección número 4 de este estudio de la carta a los Romanos. Es una bendición estar con ustedes una vez más, aprendiendo y meditando la palabra de Dios, seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia, y sobre todo siempre conectados con el cielo, con la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos con tu amor, por permitir de que este día estemos reunidos alrededor de tu palabra. Permite, Señor, que este estudio muestre nuestro pecado y también nos lleve a los pies de Cristo. Permite, Señor, que no practiquemos el pecado, que no caigamos en la maldad. Y también te pedimos que sea el Espíritu Santo teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestra iglesia. Sabemos, Señor, que a veces hay muchas tribulaciones,
pero tú tienes el control de todo y tienes un propósito para con todo. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están en depresión, en tristezas, aquellos que han caído en las drogas, en cualquier otra adicción, para que les bendigas, les fortalezcas. Bendice, Señor de los cielos, nuestra lección en esta noche y que cada día sigamos creciendo más en la fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este capítulo 4 o la lección 4, vamos a meditar Romanos capítulo 1, los versículos del 18 al 32. Muy importante que nosotros podamos entender cuál es el punto central de este tema. La única justicia válida ante Dios es la que proviene mediante de Él. Estamos hablando mediante la fe en Jesucristo. Como luteranos confesionales usamos la ley y el evangelio para estudiar la escritura, para meditar, para enseñar, y es lo que vamos a hacer en esta noche. Claramente aquí vemos puros versículos mostrando el pecado, mostrando la justicia de Dios, la ley, pero también es muy importante que nosotros estemos conectados con el evangelio. Versículos 16 y 17, cuando Pablo escribió: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo clave está aquí: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el tema central ya sabemos que es la justicia de Dios. Pero hay muchas personas que hoy en día conocen o conocemos la justicia de Dios, pero ¿cuál es nuestra actitud? Rechazar. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, pues la Biblia nos enseña que no hay ningún ser humano justo. Por esto, si nosotros creemos que hay personas que son santas por sus propios méritos, como las iglesias reformadas o evangélicas, que sus pastores o enseñan a la gente a que tienen que ser santos cumpliendo los mandamientos, pues estos versículos son apropiados para ellos. O de la iglesia de Roma, que creen que ciertas personas han sido santas, o como llaman a su líder el santo papa, o que es infalible, que no se equivoca, pues también todo lo que tiene que ver con la perfección del hombre, pues aquí vemos de que esa justicia de Dios, usando la ley, porque cuando hablamos de la justicia de Dios tiene dos caras: el evangelio por medio de la fe en Cristo Jesús, y acá en esa sección que vamos a hablar acerca de la ley, cómo Dios castiga a aquellos que conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad, y vamos a ver en el versículo 20 que habla del conocimiento natural de Dios, no tienen excusa, porque la justicia de Dios es muy clara. Él castiga el pecado, el pecador, Él odia el pecado, Él odia al pecador, y es muy claro lo que Él enseña en esta sección. Por eso ningún ser humano puede alcanzar a llegar a ser justo o santo de acuerdo a las exigencias de Dios. Dios exige perfección. Dios no permite o Él no quiere de que nosotros lo intentemos o creamos que lo podemos lograr o alcanzar. No, cuando estamos parados frente a la ley, pues ¿qué sabemos nosotros? Que como un espejo nos muestra nuestro pecado, nos muestra que no podemos cumplir la voluntad de Dios. Para entender esta falta de justicia, porque es lo que estamos viendo en esa sección, la falta de justicia, nosotros vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte es lo que vamos a estudiar esta noche, los versículos del 18 al 32 del capítulo 1, que nos enseña cómo realmente hay pecadores que son manifiestos. Ojalá no sea ni usted ni yo. La sección de capítulo 2, versículos del 1 al 16, vamos a ver aquellos que viven con normas de conducta algo más elevadas y nobles.
Esos son los que llamamos como moralistas. Y en la tercera parte que vamos a estudiar esto de la justicia de Dios, del capítulo 2, vamos a partir del versículo 17 hasta el capítulo 3, el verso 8, y vamos a hablar de los que creen que han tenido la justicia de Dios. Como el ejemplo que les cité hace unos minutos atrás, de muchas iglesias reformadas, evangélicas, o aún hay sectas, organizaciones religiosas que también dicen que el hombre es perfecto o tiene que vivir perfectamente para alcanzar la salvación. Pero hoy vamos a centrarnos en esos pecadores que son manifiestos, que son descarados. Y por lo tanto vamos a ver el versículo 18, que es lo que nos dice, que es muy importante que podamos verlo. Aquí está en la pantalla Reina Valera 60, si lo puedes ver, lo puedes seguir la lectura, está bien. Si no, pues puedes seguir en la Biblia, que espero que la tengas abierta al seguir estas lecciones. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hay un paralelismo entre el versículo 17 y 18, ya sabemos que la justicia de Dios es Jesucristo, pero aquí en el versículo 18 habla de la injusticia de los hombres, que van en contra de la injusticia de la verdad. ¿Qué podemos ver? Cómo la mente humana no acepta de que Dios nos llama pecadores. La mente humana rechaza las exigencias de Dios y la mente humana quiere que nosotros seamos justos delante de Dios, pero Dios, ¿qué dice aquí en esos versículos bíblicos? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, esa ira de Dios que se revela desde el cielo claramente muestra de que nadie puede sacar una excusa de que no tenía una información o que me faltaba conocimiento. No, aquí podemos ver la perversidad del hombre pecador, de nosotros como pecadores. La ira de Dios, ¿de dónde se manifiesta? Desde el cielo. ¿Y para quiénes? Pues es muy claro, la injusticia de los hombres. También vemos lo que nos dice que es la injusticia de la verdad. ¿Y por qué? Porque Dios lo manifestó. ¿Y cómo lo manifestó? Aquí es donde vemos el conocimiento natural de Dios, en el versículo 20. Por eso nadie tiene excusa. Cuando estamos estudiando este tema, es muy importante ir a las páginas del catecismo y aprendemos de que Dios, nosotros lo conocemos por tres maneras. Ese primero, que es el conocimiento natural, el cual nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El otro conocimiento es la conciencia, y vamos a leer en Romanos 2 un poco sobre el conocimiento por la conciencia, cómo Dios puso la ley en el corazón del hombre. Todos cuando venimos a este mundo llegamos muertos espiritualmente, pero con la ley escrita en el corazón, y la conciencia es esa voz que nos dice si algo está bueno o está malo. Y cuando vemos la creación, como estamos viendo en el verso 20, el sol, el agua, los árboles, los animales, las personas, pues eso es una evidencia de que Dios existe, de que hay un creador de todo. Pero sabemos que el conocimiento por la conciencia y el conocimiento natural no nos enseña quién es el verdadero Dios. Pero no es excusa para decir, como lo escuchamos ahora,
que no había información o hay una falta de conocimiento, no. Nadie tiene excusa, porque nos dice el Salmo 14:1 que necio es aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Muchas personas hoy en día no quieren y niegan, por ejemplo, el infierno porque creen que pueden escapar de él. Negando el infierno no se va a escapar de él. El día que partamos de este mundo, pues tristemente vamos a pasar, o aquellos que son incrédulos van a pasar momentos difíciles. Nosotros los creyentes no, sabemos que vamos a ir al cielo, pero el incrédulo lastimosamente va a ser condenado y no va a tener excusa. No va a poder decir, es que nadie me predicó, es que yo nunca escuché, es que nunca entendí, es que yo estaba esperando otro tiempo. No hay excusa. Esa es la ley de Dios. Cuando estamos estudiando la justicia de Dios, ¿qué aprendemos? Que su ley es fuerte. Y Él, una vez más, pues Él manda que nosotros realmente no pequemos, o Él muestra también su voluntad. Y esa voluntad, pues ¿dónde la vemos? En su palabra. Por esto, aquí podemos ver los versículos del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es el resultado del conocimiento natural para muchos? Pues sencillamente podemos pensar cuando Pablo estuvo en Atenas. Él vio que había un lugar, un templo donde habían muchas imágenes de muchos dioses, una piedra al Dios no conocido. Y podemos ver una vez más cómo Pablo usó el conocimiento natural para enseñarle a los atenienses qué es la voluntad del Padre. Pero muchos, al saber esto, al tener la ley escrita en su corazón, pues vemos, y usted y yo entendemos esto ahora pensando en el primer mandamiento, cómo inventan una imagen de Dios, haciendo animales, poniendo animales para adorarle. Y realmente vemos que estos razonamientos, que esta falta de sabiduría, pues van a traer consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? El castigo eterno en el infierno. Pues la palabra clave es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Entonces Dios, con el conocimiento natural, el conocimiento de la conciencia que vamos a estudiar en otra sección, y finalmente nos lleva al conocimiento revelado, pues no hay ninguna excusa, porque Él, por medio del conocimiento natural, pues Él únicamente muestra, como lo dice el versículo 20, cuál es su poder, su deidad. Lo que no vemos a Dios, si vemos el poder y la deidad en la creación. Y muchos lo niegan. Y al negarlo, pues no van a tener excusas, porque igual van a ser condenados. Por esto, Dios es santo. Y vemos en los versículos 24 y 25 lo que nos enseña este texto bíblico, cómo Dios de verdad es un Dios de justicia. Y hoy podemos entender por qué mucha gente practica el pecado. Entonces, unamos otra vez los hilos. Tienen el conocimiento natural, tienen el conocimiento por la conciencia. Saben que existe un Dios superior, pero ellos lo quieren adorar haciendo un Dios diferente al Dios que necesitan identificar. Por eso dice el versículo 24, por cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Aquí vemos la justicia de Dios. Entonces ellos se entregaron a idolatría y consecuencia de su pecado, la consecuencia de negar conocer al Dios verdadero, Él los entregó a la inmundicia, al pecado, porque una vez más no podemos olvidar que la santa voluntad de Dios, y la vemos en la Escritura, es que todo hombre sea salvo, pero el hombre por naturaleza, por el pecado, porque cuando estudiamos el capítulo 3 nos vamos a dar cuenta que no hay nadie justo, pues rechaza las cosas de Dios y por eso merece y merecemos la muerte eterna. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección? Esa capacidad que tenemos, que tiene el hombre para hacer imágenes, ídolos y así reemplazar a Dios, y por eso Dios deja que se revuelquen en sus propios pecados. Y es el listado que sigue. Es el listado que sigue de pecados y podemos verlo y usar la ley como espejo, la ley como freno, y muchas veces usamos estos versículos para mostrar cómo Dios controla pues el mundo, y cuando la gente Dios controla el mundo usando la ley como freno, pero como las personas se salen de esto por su propia incredulidad. Entonces nos dice, y como ellos no aprobaron tener, eso en el versículo 28, en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, y escuchemos bien esta parte, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, eso es una parte clave, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, muchos pecados que hoy vemos, como lo cita acá, como la homosexualidad, Dios permite que suceda eso para que se revuelquen en sus propios pecados, porque no han honrado al Dios verdadero. Y lo mismo pasa con todo este listado que él pone aquí. Cuando el hombre se está revolcando en cualquiera de estos pecados que leímos, Dios lo permite como un juicio por no honrarlo a Él. Pero hay salida de ese juicio, sí lo hay. Por eso es importante el versículo 16 y 17. Porque Cristo Jesús para eso vino a este mundo. Pero aquí en esta sección, nuestro Dios está mostrando, como lo vimos en la explicación, los pecadores manifiestos, los pecadores descarados, los que practican el pecado. Y aquellos que practican el pecado, porque acuérdense que la Biblia nos enseña una diferencia entre pecar por debilidad, practicar el pecado. Cuando usted y yo todos los días confesamos nuestros pecados, son los pecados que hemos caído por debilidad. Pero si nosotros estamos practicando un pecado, hay que tener mucho cuidado porque la salvación se pierde. No nos podemos dejar engañar de otros que dicen que la salvación nunca se pierde. La salvación se pierde cuando estamos practicando un pecado. Entonces muchas veces podemos, Señor, ayúdame a no mentir, pero a los 5 segundos estoy mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo. Eso es practicar un pecado. Y Dios permite que eso pase para que uno pueda entender el juicio de Dios, porque cada pecado trae una consecuencia. Y usted y yo sabemos que son las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque las hemos vivido. Entonces, una gran conclusión de esta sección, para usted y para mí, es que tengamos cuidado con el viejo hombre.
Porque si nosotros estamos practicando un pecado, como nos dice el texto, que habiendo entendido el juicio de Dios y practicamos el pecado, somos dignos de muerte, muerte eterna. Pero damos gracias a Dios que envió a Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Somos justos, declarados justos, porque Jesucristo vino a este mundo y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Él es el único justo, perfecto, que vivió por nosotros. Cuando fue a la cruz, Él pagó todos nuestros pecados. Y es por eso que en amor y agradecimiento a Dios, conociendo el juicio de Dios, en amor y reverencia a Él, vamos a adorarlo. No necesitamos imágenes para adorarlo. Dios es espíritu. Y la mejor manera de adorar a Dios, lo vamos a aprender en Romanos capítulo 12, es con nuestra vida. Cómo vivimos nosotros. Es muy importante la vida de santificación. Porque si vivimos para la gloria de Dios, es una muestra de que conectados con el Evangelio, podemos mostrar que estamos agradecidos con nuestro Señor y Salvador y también damos gracias a Él por todas las bendiciones que nos ha dado. Mi oración, que sigamos conectados con esta verdad, la verdad de su palabra. Que usted y yo ya no tenemos el conocimiento por la naturaleza, no tenemos el conocimiento por la conciencia, sino que tenemos el conocimiento revelado de Dios. Y al tener ese conocimiento revelado de Dios, damos gracias por su amor y misericordia. Muy bien, vamos a ver quiénes están conectados en el Facebook Live para darles un cordial saludo. En esta noche tenemos a nuestra hermana Yoli Vargas en Casanare, a Miriam Carranza acá en Medellín, a Beatriz Colorado también en Medellín, en Miriam Palacio también en el municipio de Bello, Paulina Salinas en México, Marino en Quibdó, Luis Astudillo en Punta Mata, Venezuela, Nati Hierro en la República Dominicana. Saludos a la familia, saludos a todos allí. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por librarnos del castigo eterno por los méritos de Cristo. Te pedimos, Señor, que siempre controles nuestro viejo hombre, que controles nuestro orgullo pecaminoso con el poder del Evangelio y seamos personas diferentes. Damos gracias, Señor, porque tú escuchas esta oración por los méritos de Cristo. En tus manos están los tiempos de Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. También oramos por nuestra hermana Socorro, por Mariano, por Yoli Vargas, su familia. Te seguimos presentando al papá de Piedad, al papá de Marianela en Chile, la mamá de las hermanas Agudelo. Damos gracias de que se han estado recuperando. También oramos por todos nuestros familiares, amigos. Yo pongo en tus manos a Valerie, la sobrina de mi esposa, que también está pasando por momentos difíciles de salud. Bendice a cada una de nuestras congregaciones para que sigamos fieles predicando la ley y el Evangelio. Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes, para que animados sigamos enseñando a otros la verdad de tu palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad.